Ya es para nosotros una costumbre familiar saludarlos a cada uno de ustedes, extendiéndoles una bienvenida a esta nueva emisión, a esta nueva transmisión del programa que ha venido llegando a sus hogares por más de 2 años. Emergencias Bíblicas es el canal y el programa se titula Del Maestro para los Maestros. Tampoco es inusual poder decirles a ustedes que les apreciamos, que estamos orando por cada uno de ustedes y que en esta oportunidad quiero pedirle a Dios que nos dé su bendición para que al momento de abrir su palabra podamos ser ricamente bendecidos por ellos. Donde te encuentres, mi querido hermano, mi apreciado amigo, recibe mi bendición, recibe la bienvenida a esta nueva transmisión y que la paz del Señor nos acompañe. Hermanos y amigos, nos encontramos aquí en Naples. The memory verse is found in the book of el campo de concentración más grande que existe. El día viernes 28 de julio les extiendo la bienvenida. Es uno de los tipos de relación. ¿Sabías que en el antiguo Oriente existían los documentos de identidad? Según Génesis capítulo 38, versículos 17 y 18, el sello, el cordón y el bastón de un hombre eran símbolos de su identidad individual y colectiva. Como ese bordón, como ese sello y como ese cordón, no había otro. Era la diferenciación, era el documento de identidad de los hombres de aquel tiempo. Continuando con nuestra programación, hoy quiero extenderle un saludo a todos quienes han cumplido años durante estos días del mes de marzo. Todavía queda mes de marzo por recorrer, así que usted todavía puede dejar aquí su información de qué día cumple años. También queremos decirles que estamos interesados en saber cómo se encuentra su salud. Deseamos orar por los casos particulares de salud. Es posible que alguno haya tenido la bendición de un nieto. Bueno, ¿quién tuvo un hijo? ¿A quién se le casó una hija? ¿Qué alegría tienes tú? Compártenosla. No es solamente estudiar la Biblia es importante, pero nosotros, los seres humanos, también tenemos un componente social que es muy importante que nosotros lo desarrollemos. Así que, si alguno de ustedes está feliz porque le nació un nieto, porque le nació su primer hijo, porque le nació un hijo, porque obtuvo un grado académico, por alguna razón que lo motiva a usted a estar agradecido a Dios, pues estos son los espacios en los que podemos socializar y que la familia Emergencias Bíblicas sienta suyo la alegría del otro. Y si alguno de ustedes también está atravesando por una circunstancia de dolor, de calamidad, de algún tipo de situación difícil, déjenoslo saber también para orar por cada uno de ustedes. El propósito de este canal y el propósito de este ministerio no es otro que bendecir a cada uno de ustedes y que podamos ser instrumentos en la mano de Dios que lleve bendición, que lleve conocimiento, que lleve alegría a quienes nos escuchan. Vamos a orar entonces por estos hermanos que han cumplido años y vamos a entregarlos en las manos de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos a ti porque estamos con vida. Y de manera especial estamos agradecidos por los hermanos y amigos a quienes tú generosamente les otorgaste un año más de existencia, prolongándoles la confianza que tienes en ellos y esperanzado, oh Señor, de que ellos te busquen de todo corazón. Que este año de vida que les has concedido sea un año más de experiencia en su relación contigo y que puedan disfrutarlo de manera sabia, útil y provechosa para ti, para su prójimo y para sus familiares y ellos mismos. Gracias por escucharnos y gracias por bendecirlos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título de la lección de esta semana es Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. El versículo de memoria lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, y dice de la siguiente manera: Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esta reflexión de Juan es muy pertinente. La agudeza teológica, la observación que Juan hace sobre el desarrollo del carácter del cristiano, alcanza a todas las edades, a todas las culturas, a todas las religiones. ¿Cómo puede alguien decir yo amo a Dios a quien no he visto jamás?
pero al prójimo, a quien lo veo diariamente, a mi vecino, a mi hermana, a mi esposo, a mi esposa, a cualquier persona que la veo, pero la odio, ¿cómo puedes tú decir amo a Dios? Juan está diciendo algo muy cierto, esto es teología aplicada. Yo digo que amo a Dios si ese amor se refleja por las criaturas que tengo a mi alrededor, dentro de las que prima nuestro prójimo. Durante esta semana vamos a estudiar precisamente el impacto, el alcance, las implicaciones, el trasfondo que hay detrás de estos dos grandes mandamientos, amar a Dios en primer lugar y al prójimo como a nosotros mismos. Así que preparemos nuestro espíritu, hagamos uso de nuestro mejor deseo de aprender. Yo entiendo que a veces usted quiere pasar muy rápido de un video al otro, de una sección al otro. No lo hagas. Disfruta cada sección, dedícale el tiempo necesario a Dios y permite que Él, a través de su palabra, sea leída, sea hablada o sea visualizada como es este programa, llegue a ti y tome el tiempo para meditar. Acompáñanos entonces para pedirle a Dios su bendición, de tal manera que el estudio de esta lección, de esta semana, sea rico en bendiciones para cada uno de nosotros. Bondadoso Dios, nuevamente aquí estamos nosotros y en esta ocasión pidiendo tu bendición, tu dirección, tu orientación para que al abrir tu palabra seamos instruidos por el Maestro de los Maestros y podamos recibir, Señor, del cielo la instrucción necesaria para nuestras vidas. Quédate con nosotros, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El día domingo 16 de marzo nos trae el siguiente título, los dos mandamientos principales. Vamos a leer del Evangelio de Mateo, el capítulo 22, desde el versículo 34 hasta el versículo 40 y leemos de la siguiente manera. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Esto es algo interesante. Estas dos facciones, los saduceos y los fariseos, eran enemigos en cierto sentido y a veces se unían de acuerdo a sus intereses. Por un lado, los saduceos eran los de la clase alta, eran la clase sacerdotal, mientras que los fariseos era la clase un poco más baja, pero eran los más legalistas. Así que ahora los fariseos, al darse cuenta que sus antagonistas, los saduceos, habían sido hechos silencio por Jesús, Jesús los había hecho callar, uno de ellos, experto en la ley, noten lo que dice Mateo, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? La respuesta de Jesús fue: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Al dar Jesús esta respuesta, da una nota acertada de lo que significa la interpretación del texto bíblico. La ley de Dios, dividida en dos grandes segmentos, la ley moral y la ley ceremonial. La ley moral tiene como eje central el amor. Hay una tabla de los 10 mandamientos que hay quienes consideran que se relaciona con el amor a nuestro Dios. Y la segunda tabla de los mandamientos se relaciona a nuestro amor hacia el prójimo y hacia nosotros mismos. Pero en la ley ceremonial también vemos manifestado el amor de Dios hacia sus hijos. Cada sacrificio era la manifestación ritualizada del amor de Dios por sus hijos. Por ello, la respuesta de Jesús, que los dos grandes mandamientos son amor a Dios y amor al prójimo, cumplen tanto la ley como los profetas. Aclaremos esto. Cuando estamos hablando de la ley, estamos hablando básicamente del Pentateuco. Y cuando se habla de los profetas, aquí está globalizado tanto los libros históricos y poéticos como los libros proféticos. Es decir, según Jesús, los 10 mandamientos, el Pentateuco, los libros históricos y poéticos y los libros proféticos tenían su cumplimiento en una sentencia simple: amar a Dios y amor al prójimo. La Biblia eso nos indica. No tiene ningún sentido que nosotros nos sepamos la Biblia de memoria, que tengamos un alto caudal teológico
pero no seamos capaces de amar a nuestro prójimo, y mucho menos de responder al amor de Dios. Porque si tú dices que amas a Dios, pero no respondes a las exigencias que Él te plantea, entonces tú no puedes decir que amas a Dios. Yo amo a una persona cuando intento estar en armonía con esa persona, cuando yo intento estar en paz, cuando intento satisfacerla para que entre los dos haya una buena, sana convivencia. Por ello, la siguiente ilustración que encontramos en el mismo libro de Mateo, pero devolviéndonos un poco en Mateo capítulo 19, la famosa entrevista que tiene Jesús con un hombre que es denominado joven, el joven rico. Esto lo encontramos a partir del versículo 16 y así dice el texto sagrado. Estoy leyendo de la nueva versión internacional, por si de pronto te parece que tu Biblia dice algo muy diferente, pero es que la versión cambia. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Otras versiones dicen maestro bueno. Esa traducción es más literal, porque el joven o el hombre está reconociendo en Jesús una característica que es inusual en el resto de los maestros de su época. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Acto seguido, este hombre, que en otros evangelios es denominado joven, preguntó: ¿cuáles? Jesús entonces le contestó: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. En esa lista que da Jesús no aparece el sábado, motivo por el cual algunos de nuestros hermanos de diferentes confesiones han dicho que como Jesús no mencionó que el sábado debiese ser observado por este hombre, en consecuencia es porque el sábado no es importante. Pero esto mismo implicaría no cometer adulterio, no. Esto también implicaría, puedes tener imágenes, puedes tener otro Dios, porque aquí no se menciona. Entonces, este argumento de presentar que como hay un mandamiento o unos mandamientos que no son mencionados en esta lista casual que hace Jesús, entonces esos mandamientos que no están mencionados en esta lista no deben ser observados. Pienso que el sentido común en la interpretación del pasaje bíblico nos debe llevar a pensar que Jesús está diciendo unos mandamientos de naturaleza aleatoria. Y acto seguido viene el muchacho y dice: todos esos los he cumplido. ¿Qué más me falta? Entonces viene Jesús y le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Qué era exactamente lo que pasaba con este hombre? La lección del día domingo nos trae una declaración que la encontramos en el deseado de todas las gentes en la página 491 y que la leeré de manera textual porque nos da la respuesta a por qué Jesús le pidió a este joven que hiciera lo que le mandó que hiciera. Cristo presentó las únicas condiciones que pondrían al príncipe donde desarrollaría un carácter cristiano. Sus palabras eran palabras de sabiduría, aunque parecían severas y exigentes. En su aceptación y obediencia estaba la única esperanza de salvación del príncipe. ¿En qué dos cosas? En su aceptación de las palabras de Jesús y en la obediencia a esas palabras de Jesús estaba la única esperanza de salvación de ese joven. Su posición exaltada y sus bienes ejercían sobre su carácter una sutil influencia para el mal. Si los prefiriese, suplantarían a Dios en sus afectos. El guardar poco o mucho sin entregarlo a Dios sería retener aquello que reduciría su fuerza moral y eficiencia, porque si se aprecian las cosas de este mundo, hermano y amigo, por inciertas e indignas que sean, llegan a absorberlo todo. Evidentemente, Dios no nos va a pedir hoy a todos que vendamos los bienes que tenemos,
Creo que ustedes deben saber que cuando Jesús le dijo a este joven que vendiese todas las cosas, lo que hizo fue probarlo. Una prueba similar le hizo el mismo Jesús antes de su encarnación a nuestro padre Abraham, cuando le ordenó, le pidió: sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, a quien tanto amas, sacrifícamelo. ¿Creían? ¿Creen ustedes que Dios estaba esperando efectivamente que Abraham matara a su hijo? No, pero era la prueba. Cuando Abraham decidió ofrecerle a Dios a su hijo Isaac, ¿qué hizo Dios? Lo detuvo. No, ya me has demostrado, ya me demostraste que me amas más que a tu propio hijo. Lo mismo hubiese ocurrido en el caso del joven rico. Si este joven hubiese tenido el deseo de seguir a Jesús, hubiese dicho: Señor, voy a vender inmediatamente todo. Y muy seguramente la historia hubiese sido diferente. Jesús le hubiese dicho de una vez: no es necesario que vendas todo. ¿Sabes por qué? Porque yo necesito que esas riquezas sean utilizadas también para encauzarlas en la predicación del Evangelio. Hoy Dios no te está pidiendo tus riquezas, pero sí te está pidiendo que entregues tu corazón. Hemos llegado a la lección del día lunes 17 de marzo y quiero aprovechar para decirles que hoy lunes 17 de marzo a las 8 de la noche estás invitado para participar de un webinar. Un webinar es algo así como una transmisión en vivo en donde estaremos dando instrucciones, estaremos respondiendo interrogantes para aquellos hermanos que están pensando en estudiar el curso de Teología Pura que vamos a dar en la Escuela Teológica Emergencias Bíblicas. Este lunes a las 8 de la noche, lunes 17 de marzo, te esperamos. Estás cordialmente invitado para que participes en el webinar y para que también te inscribas en la Escuela Teológica Emergencias Bíblicas y estudies teología con esta escuela. Los dos mayores pecados. Este es el título de la lección, los dos mayores pecados. Al tiempo que en la lección pasada estuvimos analizando los dos grandes mandamientos, ahora vamos a estudiar cuáles son los dos mayores pecados que se pueden considerar antagónicos a los dos mandamientos. El primer gran pecado lo encontramos, según dice el libro de Salmos, en el Salmo 135. Vamos a leer desde el versículo 13. Tu nombre, Señor, es eterno. Tu renombre por todas las generaciones. Ciertamente el Señor juzgará a su pueblo y de sus siervos tendrá compasión. Vamos a leer hasta el 19. Los ídolos de los paganos son de oro y plata, producto de manos humanas. Pregunto hoy, los diversos escenarios iconográficos que existen en las religiones actuales, te hago una pregunta: ¿quién elaboró esas imágenes? ¿Quién hizo el tallaje o el tallado de esas esculturas? Las manos humanas. Viene el hombre. Esto no es de ahora. Hoy, gente especializada en hacer esculturas, hacen una escultura con sus manos, a lo mejor fumando, haciendo quién sabe, teniendo qué cosa en su pensamiento. Y luego que han terminado esa escultura de alguna representación sagrada, de algún ser humano, de algún dios, de lo que sea, se lo venden al adorador. Ahora el adorador se lleva esa escultura, esa imagen a su casa. Para ese adorador, esa escultura es una representación de su Dios y ahora esa escultura hecha por la mano de un hombre pecador tiene un sentido sagrado. Eso lo aborrece Dios en el alma, en su ser aborrece esto, porque le están faltando el respeto. ¿Cómo es posible que el ser humano convierta al omnipotente Dios en un miserable pedazo de madera, de piedra, de metal y lo adore? O como dicen algunos, no lo adoramos. Lo que nosotros hacemos es una veneración. Llámelo como usted lo quiera llamar, mi querido amigo. Eso a Dios le molesta. Mira lo que dice aquí el texto. Los ídolos de los paganos son de oro y plata, producto de manos humanas.
Tienen boca, pero no pueden hablar. O tú has oído hablar a una estatua. Ojos, pero no pueden ver. Y si has oído hablar a una estatua, no es la estatua, es Satanás quien está detrás de ese asunto. Tienen oídos, pero no pueden oír. Ni siquiera hay aliento en su boca. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos, que son necios. Por esto, el primer pecado que hay contra el primer mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón es la idolatría. Cuando tú utilizas un ídolo, una imagen, un escapulario, una estampita, cualquier cosa, y le depositas fe, le depositas confianza, le depositas adoración, quiero que tú escuches esto. Dios no te mira con buenos ojos. Si hoy me estás escuchando y todavía perviven en ti esas tendencias de tener imágenes y cosas por el estilo, ya no eres inocente. A Dios no le gusta la idolatría. Ni antes, ni ahora, ni después. El segundo pecado tiene que ver con la relación de nosotros con nuestro prójimo. Y en esta ocasión es el profeta Zacarías en el capítulo 7, versículos 9 al 12 de su libro, que nos dice de la siguiente manera. Zacarías capítulo 7, 9 al 12. Así dice el Señor Todopoderoso: juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros, no opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Así que encontramos aquí el segundo gran pecado, y es el abuso, el maltrato de cualquier forma contra alguno de nuestros prójimos. No hemos sido llamados a maltratar al hombre que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Tu esposo que me ves, ¿quién te da permiso a ti para maltratar a tu esposa? ¿Quién te da permiso para que la golpes? Y a ti, esposa, ¿quién te dio el permiso para cachetear a tu esposo? ¿Quién te otorgó el permiso para maltratarlo, verbal o físicamente? Y a ti, hijo, que me escuchas, ¿quién te otorga a ti el permiso para faltarle el respeto a tus padres? Y así por el estilo pudiésemos ir. No gozamos de la bendición de Dios cuando maltratamos a nuestro prójimo. Por esto, dueño de empresa que me escuchas, trata bien a tus empleados. Rector de universidad, de colegio, que me oyes o que me ves, trata bien a tus subalternos. Cualquiera que sea tu cargo, si tienes debajo de ti a alguien, trátalo con cariño, trátalo con respeto. Hay un viejo y conocido adagio que dice muy ciertamente: no te olvides de tratar bien a la gente cuando vas de subida, porque serán los mismos que te encontrarás cuando vengas de bajada. Y si nosotros hemos actuado de mala fe, no esperemos una cosecha de bondad. No obstante, para esta lección hay una esperanza. Es posible que usted sea idólatra. No lo sabía, ya lo sabes. Abandona esos ídolos y adora solo a Dios. Es posible que hayas sido maltratador. Abandona eso, pídele perdón tanto a Dios como al prójimo a quien has maltratado e inicia una nueva vida en Cristo Jesús. Nunca es tarde para comenzar. El día martes 18 de marzo, la lección se titula Dios ama la justicia. ¿A ti te gusta que te traten justamente? Bueno, trata a quienes están a tu alrededor de manera justa. ¿Cómo ve Dios el trato que dan las naciones a las personas que viven dentro de los límites de esa nación? Las Escrituras declaran, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios ama la justicia y aborrece completamente el mal. Vamos a leer en el Salmo 82 y vamos a intentar ver la manera como en este salmo el salmista Asaf expresa la preocupación que Dios tiene por la justicia en este mundo. Dice así: Dios preside el consejo celestial. Entre los dioses dicta sentencia. ¿Hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos? Nota aclaratoria. Cuando se está hablando aquí de entre los dioses dicta sentencia, la tradición rabínica temprana consideraba a los dioses consideraba dioses
a los gobernantes y jueces injustos en Israel. Actualmente, algunas personas pueden identificar como reyes de naciones circundantes, ¿verdad?, a quienes gobiernan con suma indiferencia por la justicia. Entonces, este pasaje lo que está indicando es, desde el trono celestial, Dios contempla cómo los gobernantes de este mundo tratan a las personas que están bajo su dominio. ¿Hasta cuándo defenderán, dice el salmista, la injusticia y favorecerán a los impíos? Defiendan la causa del huérfano y del desvalido, al pobre y al oprimido, háganles justicia. Salven al menesteroso y al necesitado, líbrenlos de la mano de los impíos. Ellos no saben nada, no entienden nada, deambulan en la oscuridad, se estremecen todos los cimientos de la tierra. Yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. A Dios le gusta la justicia. En el texto bíblico vamos a encontrar que Dios defiende a todos los desamparados, a los débiles, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, pero no lo hace en detrimento de los otros. Y este es uno de los graves problemas que tenemos en este mundo. Los diversos partidos políticos que hay en el mundo intentan decir que van a trabajar para erradicar la pobreza, para erradicar la inequidad, la desigualdad social, entre muchas otras promesas que hacen los seres humanos. Hombres tan vanos, hombres tan bajos, hombres ruines, hombres perversos, dominan las naciones. ¿Qué puede surgir del corazón de un hombre que no tiene a Dios en su corazón? ¿Cómo puede amar a Dios si no ama al prójimo? Y pongámoslo a la inversa. ¿Cómo puede amar al prójimo y no amar a Dios? Eso es algo que en la Biblia no se considera. Por tal motivo, Dios pide que sus hijos hoy amen a las personas que están siendo maltratadas. No es ningún secreto que Dios desea y exige que quienes pretenden amarlo y obedecerlo, aunque no puedan resolver los problemas de toda la humanidad, sí puedan, en la medida de las posibilidades, ayudar al desventurado, ayudar a la persona que está real y genuinamente necesitada. No escondamos la mano de la persona que realmente nos necesita. Hagamos justicia. Como dice en el libro de Miqueas, el capítulo 6 y el versículo 8, hombre, ¿qué te ha pedido Dios que hagas? Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este principio de amor, este principio de misericordia y este principio de cuidado, nosotros lo encontramos en el texto bíblico. Desafortunadamente ha habido hombres que han interpretado esto como si es un deber de la iglesia inmiscuirse en la política. No debemos inmiscuirnos en la política. Y aprovecho para decirle a mis hermanos colombianos y a los hermanos adventistas de cualquier lugar del mundo, dejen de meterse en política. Dejen de estar haciendo apropiaciones o apreciaciones políticas. En cierta ocasión me dejé tentar por esto y ofrezco disculpas por haber incurrido en un comentario politiquero. Los políticos, los presidentes, los ministros de cualquier país van a ser visitados por la justicia divina. No nos metamos en política, hermanos. Guardemos silencio y esperemos que Dios actúe. Lo que sí Dios pide de nosotros es que hagamos lo que muchas veces en nuestro país no vemos, la justicia. Pero como no podemos hacer justicia por nuestra mano, sí podemos ayudar al que está necesitado. Si tú ves que alguien no tiene que comer, llévale algo de tu comida. Si no tienes en tu presupuesto para hacerle algo, para llevarle algo, puedes pedir. Puedes ser la voz de quien no pide, pero hagamos justicia y al hacer justicia estamos imitando a nuestro Padre Celestial. Hemos llegado al estudio del día miércoles 19 de marzo con el título Llamados a establecer la justicia. Si ya llegaste a estas alturas del video, no te olvides de darle like. Si te han parecido importantes estas enseñanzas, si te encuentras con un amigo, dile que existe este canal.
y oriéntalo para que se suscriba también. Y si tú no lo has hecho, tómate un momentito el tiempo y suscríbete al canal. Eso es lo más sencillo que tú puedes hacer y estás apoyando nuestro ministerio. Saben, queridos, a través de las Sagradas Escrituras se enfatiza muchísimo la importancia de la justicia. Estoy pensando en el jardín del Edén. Adán y Eva acaban de pecar contra Dios. La justicia de Dios se va a demostrar. Él les había dicho a nuestros primeros padres, el día que ustedes coman de ese fruto que yo les prohíbo, ese día morirán. Allí Dios dio una sentencia definitoria. Ese día morirán. Pero seguimos leyendo que no murieron. ¿Qué pues pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, la justicia de Dios se manifestó a través de un reemplazo, a través de un sacrificio vicario de una víctima inocente. ¿Qué culpa tenían esos corderitos que van a morir en representación en lugar de Adán? Ninguna culpa. Ya nosotros sabemos hoy que esos dos corderos representaban a nuestro Señor Jesucristo, a quien el apóstol Juan identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde el mismo inicio de la humanidad, desde la historia de la civilización humana, la justicia de Dios se hizo presente. Y a través del relato bíblico vamos a encontrar diversas exposiciones de esto que Dios desea. Por ejemplo, a Noé se lo denomina pregonero de justicia. ¿Por qué era pregonero de justicia? Porque él estaba diciendo, si ustedes, mundo antediluviano, no se arrepienten de sus pecados, Dios traerá juicio contra ustedes. Si se arrepienten, Dios no traerá juicio. Y la evidencia bíblica demuestra que esa civilización antediluviana no se arrepintió, no obedeció, ni quiso rendirle culto de obediencia a quien le estaba diciendo, no a Noé, sino a quien Noé estaba predicando, a Dios. Más adelante, unos siglos más adelante, vamos a encontrar que Dios dice de Abraham que Él mandará a su casa después de sí para que actúen con justicia. Vamos a encontrar profetas que hablan mucho de la justicia, como es el caso del profeta Isaías, el caso del profeta Nahum, el caso del profeta Jeremías. Y en el caso del profeta Elías vamos a encontrar una situación muy especial. ¿Recuerdan ustedes que Dios había sido desplazado por un ídolo llamado Baal? Probablemente en las casas de los israelitas de aquel entonces habían pequeñas estatuillas representando a Baal. A Dios eso le molestaba. En un acto de justicia, Dios llama a Elías y le dice que convoque al pueblo en la cumbre del Monte Carmelo y allí se va a manifestar. Esta historia vigorosa, esta historia vibrante, nos dice que hubo justicia. Dios, a través del profeta, demostró la inoperancia de los ídolos. Desnudó la falacia, la mentira que es este tipo de cultos a una piedra, a una imagen. Y eso no solamente ocurrió allá en el Monte Carmelo, sigue hoy en la actualidad. Por eso a Dios la justicia le agrada. Otro que manifestó una justicia perfecta, pues evidentemente fue nuestro Señor Jesucristo. A mí siempre me cae en gracia y me da una especie de satisfacción cuando a Jesús lo quieren entrampar. Y en una oportunidad que estaban hablando sobre los impuestos, si era justo o no darle impuesto a Roma, le formularon a Jesús esa pregunta: dinos, ¿es lícito darle el impuesto a César? ¿Tú qué dices? Jesús nada dijo, solo pidió una moneda y dijo: ¿de quién es esta inscripción? Y le dijeron: de César. Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Se hizo justicia. Hay que ser justos. Los romanos están cobrando impuestos. Denle los impuestos. Que no están de acuerdo, ese no es mi problema. Denle a Dios lo que Dios demanda. Pero hoy nosotros no somos justos con Dios. A veces estamos dispuestos a pagarle, aquí en Colombia, a la DIAN, los impuestos de renta. Pero a Dios a veces lo birlamos con el diezmo y las ofrendas. Muchos
muchos de ustedes, algunos de ustedes que hablan en contra del diezmo, que dicen que el diezmo ya no hay que darlo, les garantizo que ustedes pagan la tecnomecánica. Les garantizo que ustedes están pagando el SOAT. O sea, el SOAT, me explico, el SOAT es un seguro obligatorio de accidentes de tránsito aquí en Colombia. Te garantizo que si tú tienes una moto, pagas el SOAT. ¿Por qué lo pagas? Porque es una ley, ¿verdad? Pero el diezmo no es una ley de Dios. Y tú has salido con el invento de que el diezmo ya no hay que darlo, porque tú lo dices. No es así. Dios no cambia. No te metas en problemas con Dios. Mejor cállate la boca y permite que el Evangelio se siga esparciendo a medida que hombres generosos y mujeres generosas entienden que lo poquito que tienen en este mundo o lo mucho que tienen en este mundo no es de ellos, le pertenece a Dios. Y como tal, Dios espera que tú actúes también en justicia. Por supuesto, en algunos momentos puede cambiar la perspectiva que tú tienes de justicia. Voy a colocarte un ejemplo. Si tú eres el que vas manejando un vehículo y otro vehículo se te atraviesa a ti y tú lo golpeas, ¿quién tiene la culpa? El otro, ¿cierto? El otro tiene la culpa. Pero la perspectiva puede cambiar si eres tú el que se le atravesó a este otro y podrás en algún momento discutir y decir, no, es que yo no tenía intención. Sí, pero es que la justicia no se mide por la intención, sino por lo que es. Y en este día, hablando en términos estrictamente espirituales, la perspectiva tuya de justicia debe cambiar. No seas justo en tu propia opinión. Humíllate delante de Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Acepta tus errores, confiésalos, apártate de ellos y vive una vida en rectitud y en justicia delante de Dios y de los hombres. Hemos llegado al día jueves 20 de marzo. El título de la lección es ¿Quién es mi prójimo? Espero que tú hayas disfrutado hasta el momento del estudio de esta lección. Saben, yo he aprendido dos cosas. La primera, que los dos mayores mandamientos tienen también sus dos grandes pecados. Eso yo no lo había visualizado y esas dos enseñanzas me quedaron claras y le doy gracias a Dios porque me ha permitido comprender un poco más esta porción de las Sagradas Escrituras. El día de hoy lleva el título, como ya lo dijimos, ¿Quién es mi prójimo? Y se basa en ese relato fantástico de la parábola que Jesús estableció y que encontramos narrada en el libro de Lucas, el capítulo 10, desde el versículo 25 hasta el versículo 37. Esta es una parábola harto conocida por nosotros. Veamos cuáles son los personajes que están presentes en esta maravillosa parábola. Por un lado tenemos a este pobre hombre que va a ser atracado, que va a ser agredido y golpeado y robado. Vamos a encontrar a los atracadores, de los que casi nada se dice, simplemente que llegaron unos ladrones y lo golpearon y lo asaltaron. Encontramos al levita, encontramos al sacerdote y encontramos al samaritano. 5 personajes en total. De esos 5 personajes, nosotros podemos hacer todo un sermón para hablar de cada uno de ellos. El propósito de la parábola dada por Jesús es único y es demostrar el amor que debemos tener hacia nuestro prójimo. El prójimo no es aquel que nos trata chévere, no es aquel que nos invita a comer, con quien jugamos y nos tratamos bien. El prójimo puede ser incluso aquella persona que ha sido necia y ha sido grosera con nosotros. Yo debo confesar, hermanos queridos, que esto no es fácil. Amar al prójimo resulta a veces difícil. Y que ninguno me venga ahorita con esas salidas espiritualizadoras de decir, no, es que sí lo podemos hacer. Claro que lo podemos hacer, pero a nosotros, por naturaleza, no nos nace amar al prójimo que nos hizo daño. No nos hagamos mentirosos. No es fácil amar a una persona que le ha hecho daño a tu hija. No es fácil amar a alguien que te abusó sexualmente. No es fácil a alguien que te hirió profundamente, que te engañó. No es fácil. Pero justamente allí es donde aflora el poder de Dios. Porque si por naturaleza actuásemos, nosotros no tendríamos vida social prácticamente con muchísimas personas. Pero en esta lección encontramos que Dios espera que hagamos y que imitemos el procedimiento de Jesús. Jesús era rey de reyes y señor de señores, y sigue siendo rey de reyes y señor de señores. Pero cuando Él descendió a este mundo para vindicar el carácter del Padre y de contera salvarnos a nosotros, Él dejó eso por amor a nosotros.
Por otro lado tenemos al enemigo de Dios, al enemigo de nosotros, que siendo una criatura se creyó Dios. Y entonces intentó usurpar el trono de Dios. En vez de humillarse, como hizo Jesús, su creador, esta criatura se ensalzó. Por tal motivo Jesús llegó a decir, pensando en ello, el que se humilla, sinceramente, será ensalzado. Y el que se ensalza, que no nunca será sinceramente, siempre será ensalzado, será humillado. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es todo aquel que necesite de mi ayuda en el momento oportuno. Hay un pasaje del libro de Proverbios que a mí me llama la atención por lo pertinente, lo esclarecedor que resulta al momento de entender quién es mi prójimo. Acompáñenme a leer este pasaje. Oigan lo que dice Salomón. No te niegues a hacerle el bien a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Noten que aquí hay unas cláusulas. No te niegues a hacerle el bien a quien te lo pida, siempre y cuando tengas en tu mano otorgarlo. Nunca le digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes para ayudarlo. Estas premisas salomónicas son muy orientadoras a la hora de saber quién es mi prójimo. Jesús demostró que es mejor dar que recibir, que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Así que nosotros, sus discípulos, hoy debemos actuar de la misma manera como actuó nuestro Maestro, amando a los que nos hacían daño, amando a los que nos hacen daño, amando a quienes desean el mal para nosotros. Esto no es fácil, pero es un don de Dios y lo lograremos en la medida en que el carácter de Jesús se reproduzca en nosotros. Si ya tú vas avanzado en la reproducción de ese carácter de Jesús en tu vida y ves a otro que todavía está rezagado, no lo juzgues. No te pongas de ejemplo, más bien aliéntalo, anímalo para que siga adelante de manera indeclinable hacia ese supremo llamado que Dios ha hecho de cada uno de nosotros, que lleguemos a la estatura, a la plenitud de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es viernes 21 de marzo, el título de la lección es el mismo título de todos los viernes, es decir, para estudiar y para meditar. Hoy tengo que darle gracias a Dios porque a lo mejor algunos supieron que mis padres han estado enfermitos. Ya son personas octogenarias, ya son personas mayores, pero me siento agradecido a Dios porque a mi papá, bueno, lo que temíamos que pudiese padecer parece que no va por esa línea. De todas maneras, estamos agradecidos a Dios porque nos ha permitido tener y disfrutar a nuestros padres hasta esta edad provecta. Dios los siga bendiciendo y no solo bendiga a mis padres, bendiga a cada uno de los padres ancianos de quienes ustedes me estén escuchando, que bendiga a sus hijos y que nos bendiga a todos. Quiero compartir la siguiente declaración que encontramos en el libro Deseado de todas las gentes. Saben, hermanos, yo les recomiendo entusiastamente que compren este libro. Amigo mío, si me estás escuchando y tienes la oportunidad de leer la mejor biografía de Jesús, el Deseado de todas las gentes llenará todas esas expectativas y te pondrá en un contexto muy diferente después que hayas leído este libro que habla de la vida y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el título El Deseado de todas las gentes? Bueno, porque esta es una expresión que proviene de allá, del profeta Ageo, en el capítulo 2, versículos 7 al 9, donde se nos menciona, y vendrá el deseado de todas las naciones. También otras versiones dicen el deseado de todas las gentes. Te invito para que lo leas al compás que vas leyendo los evangelios. De este maravilloso libro extraemos la siguiente porción que aparece también en el día viernes. Los espías no se atrevían a contestar a Jesús en presencia de la multitud por temor a meterse en dificultades. Sabían que él había dicho la verdad. Más bien que violar sus tradiciones, estaban dispuestos a dejar sufrir a un hombre, mientras que aliviarían a un animal por causa de la pérdida que sufriría el dueño si lo descuidaba. Así manifestaban mayor cuidado por un animal que por el hombre que fue hecho a la imagen de Dios. ¿No les resulta esto familiar en el tiempo actual? Ni siquiera a veces saben las leyes humanas qué hacer
frente a ciertos delitos que se cometen entre los seres humanos. No saben qué hacer, pero sí quieren actuar de manera firme contra un hombre que ha atentado contra un animalito. Yo no estoy diciendo que hay que favorecer, aplaudir y acolitar el maltrato animal, bajo ninguna circunstancia. Estoy colocando en balanza. Nuestro propio Salvador dijo, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Esa es una declaración que no puede pasar desapercibida. Ahora, en este episodio, del cual se viene comentando en el deseado de todas las gentes, es que los hombres fariseos y la tendencia religiosa del tiempo de Jesús era que si en el día sábado un hombre estaba enfermo, no podía recibir sanidad en el día sábado. Pero si un animal, un buey, un asno, caía en un hueco en el día sábado, había permiso para sacarlo. Y Jesús dice, ¿cómo es posible que ustedes le den más importancia a la vida de un animal que no es hecho a la imagen y semejanza de Dios y por quien yo no vine a dar mi vida? ¿Cómo es posible que ustedes hagan esto? El que tiene oídos para oír, que oiga. Si alguno de ustedes le está dando más importancia al trato de un animal que al de tu prójimo, medítalo. No estás actuando conforme el corazón de Jesús. Sigo leyendo. Esto ilustra el resultado de todas las religiones falsas. Oh, interesante. Es decir, que alguien que esté metiéndole más importancia a un animal que al ser humano estará teniendo una religión falsa. Tienen su origen en el deseo del hombre de exaltarse por encima de Dios. Pero llegan a degradar al hombre por debajo del nivel de los brutos. Toda religión que combate la soberanía de Dios defrauda al hombre de la gloria que le fue concedida en la creación y que ha de serle devuelta en Cristo. Toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar los menesteres, sufrimientos y derechos de los hombres. El Evangelio concede alto valor a la humanidad como adquisición hecha por la sangre de Cristo y enseña a considerar con ternura las necesidades y desgracias del hombre. El Señor dice, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Cuando Jesús preguntó a los fariseos si era lícito hacer bien o mal en sábado, salvar la vida o matar, les hizo confrontar sus propios malos deseos. Con acerbo odio ellos deseaban matarlo, mientras él estaba salvando vidas e impartiendo felicidad a muchedumbres. Era mejor matar en sábado, que era lo que estos fariseos tenían en mente hacer con Jesús, según se proponían ellos hacer, que sanar a los afligidos como lo había hecho él. Era más justo tener homicidio en el corazón en el día santo que tener hacia todos un amor que se expresara en hechos de misericordia. Pienso, queridos, que estamos aquí para reflexionar y justamente el día viernes es el día de preparación para el sábado. Capaz que tú todavía no estás guardando el sábado. En su momento Dios te impresionará para que a través del estudio de la Biblia llegues cotejando pasaje con pasaje y bajo la impresión del Espíritu Santo, tú llegues a una conclusión. El sábado es el día que Dios le entregó a la humanidad, no a los adventistas, no a los judíos, a toda la humanidad. Por tal motivo, hagamos los preparativos necesarios para que durante esta semana, si hemos tenido algún inconveniente con el prójimo, si hay una persona con quien tú no te hablas, ve y háblale, ofrécele perdón. Ponte en sintonía, ponte en armonía, perdónale su pecado, perdónale su error y preséntate delante de Dios con tu ofrenda. Muchísimas gracias, hermanos, por habernos acompañado en el estudio de esta maravillosa lección. La lección para la próxima semana, espero que tú nos acompañes en el estudio de la misma, es el amor es el cumplimiento de la ley. Así se titula la lección para la próxima semana. El amor es el cumplimiento de la ley. Vamos a orar para encomendarnos a Dios y no te olvides, si quieres dejar algún comentario alusivo a la lección, cómo te pareció, qué aprendizaje obtuviste, si tienes algo que darle gracias a Dios, acuérdate lo que dije al principio, si hay alguien que está contento porque nació mi primer nieto o un padre primerizo o unos padres primerizos, nació mi primera hija, mi primer hijo y le pusimos por nombre X nombre, o me acabo de graduar, o compré una finca, o cualquier cosa que haya sido motivo de alegría, a nosotros nos satisfará también poder unirnos y regocijarnos contigo.
Pero si también tienes un problema, estás enfermo, estás atravesando una situación difícil, tienes un pariente en la cárcel, hermanos, somos amigos. Aunque no nos conozcamos personalmente, yo los siento muy cercanos a mí. Acompáñenme a orar para depositar en nuestro Dios la esperanza de esta nueva semana. Amado Padre, muchísimas gracias porque has sido bondadoso con nosotros, nos has permitido entender algo más de la palabra tuya, pero más que entenderla, quiero personalmente vivirla y aplicarla en mi vida para poder ser cada día mejor delante de tus ojos y al mismo tiempo entender mejor a mi prójimo, que también como yo lucha por acercarse a ti. Acompaña a cada uno de los miembros de la familia Emergencias Bíblicas. Guárdalos en los países donde se encuentran, en las ciudades donde ellos moran, en las veredas, en los municipios, en los pueblos donde ellos residen. Que tu gracia los acompañe y que la bendición del cielo nunca los abandone. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana, queridos hermanos y amigos. Bendiciones.